nos detendrá. La creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, y noche y gloria te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, y noche y gloria te daré. Por siempre te alabaré. Por siempre te adoramos solo a ti. ¿Cuántos creen que Dios vive en sus corazones? Te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te A ti, por siempre te alabaré, y noche y gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré, y noche y gloria te daré. Por siempre te alabaré. Por siempre. Amén. Te alabamos con gozo. Y dice tu palabra que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Somos unos guerreros delante de ti, Señor. Declaremos que somos victoriosos en nuestras vidas, somos transformados.
estamos, Padre. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, día con día, bendición tras bendición. Lo creemos. Has hecho grandes obras. Guía tu luz y tu verdad. Guíasme aquí.
eterno brilla más que el sol, tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno brilla más que el sol, tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno brilla más que el sol, tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno brilla más que el sol, tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno brilla más que el sol, tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno brilla más que el sol, tu gloria alumbra mi Alúmbrame, enciéndenos con tu poder, avívame, lléname con tu poder. Tu gloria está aquí. Señor, alumbra, ilumina con tu Espíritu Santo nuestra ciudad, nuestra casa, nuestra iglesia, todo lugar donde vamos, bendito Dios, nuestro trabajo, nuestra familia, todo sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén.
abrió y nos llevas más alto, más alto. y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. No seré igual, vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Eres santo, Vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro sobre toda la tierra sea tu gloria. Vamos bendecidos, Padre, vamos fortalecidos en tu Espíritu. La gloria, la majestad de tu Espíritu Santo, la presencia divina, la santidad, representando la bendición en nuestras vidas. Vamos de victoria en victoria, vamos de gracia en gracia, vamos de paso en paso avanzando hacia la patria celestial. Gracias, bendito Dios. Amén. Dios les bendice, hermanos, hermanas. Bienvenidos a todos los que nos visitan desde otros lugares. Siempre están pendientes de estas transmisiones y hoy vamos a continuar con este estudio de la sanidad a la luz de la palabra de Dios. Nos toca ver la lección número 6, el tema 6, que se llama la misión de la sanidad de la iglesia primitiva. Hemos venido viendo una serie de temas que nos están llevando por una completa visión de lo que implica entender primeramente la sanidad conforme a Dios la ha diseñado para nuestras vidas. Y cuando hablamos de la iglesia primitiva o la iglesia temprana, nos estamos refiriendo a la totalidad de aquellas comunidades de fe que fueron fundadas por los primeros apóstoles, tanto dentro como fuera del Imperio Romano. Ustedes han leído el Nuevo Testamento y allí hay referencia, ¿verdad?, a partir del libro de Hechos en adelante, de todas las hazañas, obras maravillosas que los apóstoles estuvieron llevando en una obra misionera. Cuando vemos o escuchamos la palabra apóstol, lo primero que tenemos que quitarnos es el paradigma o la idea errónea de que apóstol es una persona que
que representa una iglesia, que representa una congregación y que es muy importante dentro de esa congregación, ¿verdad? En los últimos quizás siglos se ha llevado el apostolado, la palabra apóstol, como para representar a las personas más importantes sobre una denominación cristiana. Sin embargo, la palabra apóstol significa enviado, pero no solo enviado, sino enviado lejos. Así que si usted tiene un apóstol en su iglesia, mándelo muy lejos, porque esa es la misión que él tiene, de ir a lugares lejanos a llevar el evangelio, a llevar la palabra de Dios. Y si alguien se dice ser apóstol en su iglesia, entonces mejor dígale que se ponga otro nombre, porque si él está sirviendo dentro de su iglesia local y únicamente comparte la palabra, no es un apóstol. Entonces la palabra o su etimología viene del griego, que la palabra se traduce como apóstolos, compuesto del prefijo apo, que significa lejos, estelo, que quiere decir enviar. Entonces en latín diríamos apostolus, y significa enviado lejos. Así que cuando hablamos de la iglesia primitiva sabemos, y no hay lugar a duda de que está plasmada en el Nuevo Testamento, las obras maravillosas que los primeros apóstoles estuvieron haciendo, con señales, prodigios, milagros, echando fuera demonios, y obviamente esto permitió que se estuviera multiplicando el reino de Dios. Vemos que iniciaron los primeros apóstoles dentro del Imperio Romano. Sin embargo, también desde Jerusalén pronto comenzó el testimonio cristiano, se esparció hasta alcanzar territorios bastante distantes, y los documentos que nos informan sobre la vida de estas iglesias son principalmente las cartas del Nuevo Testamento, ya lo vimos hace un momento. Así que los escritos de los padres apostólicos como el apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos estos apóstoles son quienes antecedieron a esa primera iglesia primitiva. Sabemos también que hubo apologistas. ¿Qué es un apologista? Bueno, pues es una persona, vamos a ver la definición de apologistas, porque también en este sentido tenemos que entender esas terminologías, porque muchas veces estamos confundidos, ¿verdad? Y muchos de estos términos los utiliza la Iglesia Católica Romana, pero sin embargo no son aplicables únicamente a esa organización, sino en realidad estos términos son aplicables a cualquier iglesia cristiana. La apología cristiana, que significa defensa verbal, discurso en defensa de, en el área de la teología, se basa en argumentos racionales para defender o difundir el cristianismo. Las primeras corrientes apológicas o apologistas cristianas defienden su punto de vista por medio de evidencia histórica, argumentos filosóficos y evidencia científica. Entonces de allí podemos ver que ese es un razonamiento lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que este término de apología cristiana se basa en defender la fe cristiana, pero vista por medio de los hechos reales, los que se pueden comprobar, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo este análisis? Porque hoy en día hablar de sanidad significa de pensamientos de obras sobrenaturales, cosas que no podemos ver, cosas que confesamos y declaramos por fe, y que en algún momento en nuestras vidas quizás nosotros hemos sido objeto de experiencia sobrenatural del poder de Dios, y quienes lo hemos podido comprobar, quienes hemos podido ver que el milagro ha sido hecho directamente por el Espíritu Santo, pues solamente podemos ser como testimonio, pero no hay una forma científica de poder comprobarlo. Sin embargo, estos apologistas empezaron a escribir la palabra de Dios y a escribir las obras o las maravillas que estaban sucediendo en esos tiempos, incluso en la lengua griega. El conjunto de información coincide en mostrar que estas congregaciones conservaban mucho todavía del espíritu
Santo y modalidades de las primeras asambleas cristianas, tal como Lucas lo describe en el libro de Hechos. Parece evidente que estos cristianos eran un pueblo movido y animado por el Espíritu Santo en su afán por dar a conocer a Cristo a todas las naciones. Esa presencia dinámica del Espíritu se traducía en manifestaciones poderosas a través de señales, prodigios, milagros y todo tipo de sanidades. Así que podemos ver que no estamos muy distantes, no estamos muy lejos de tener una doctrina que se basa en estos fundamentos en los cuales nosotros aún hoy en nuestros días creemos, estamos convencidos que el Espíritu Santo sigue obrando con poder en esos milagros. Vemos los primeros cristianos, bueno, déjame ver dónde vamos. Los documentos que nos informan sobre la vida de estas iglesias son principalmente las cartas del Nuevo Testamento y los escritos de los padres apostólicos y apologistas que escribieron en lengua griega, ya lo vimos, y hay testimonios del obrar del poderoso Espíritu Santo a través de los 500 años de testimonio cristiano. Los primeros siglos, el primer siglo y el segundo siglo fueron fundamentales, sin embargo, todavía hasta el siglo V hay evidencia de que estos milagros y sanidades continuaban siendo elementos importantes de esa iglesia primitiva. Siguiendo el ejemplo de Jesús y de los primeros apóstoles, las comunidades de fe de los primeros siglos consideraban el ministerio de sanidad como parte integral de la misión apostólica que el Señor les había confiado. Vemos también que en este caso ustedes van a tener una tarea y esa tarea va a ser que ustedes investiguen, vemos en la lámina 5, la sanidad de la iglesia primitiva. Investigar los pasajes que refieren lo siguiente: personas que estuvieron enfermas. Usted va a poner allí los versículos, usted puede tomar captura y en su libreta hacer las anotaciones. Personas que recibieron una sanidad instantánea, personas que no eran creyentes y aún así recibieron sanidad. Amén. Bueno, vamos a dejar un ratito ahí la lámina mientras continuamos. Y como ya indicamos, si la iglesia en verdad es o se considera apostólica, entonces se debe de dar señales de un apóstol. Como indica el apóstol Pablo, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es muy importante y fundamental, hermanos, que hoy en día busquemos y anhelemos y pidamos al Padre señales, prodigios y milagros en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestra vida. Es muy importante que empecemos a creerlo y a buscarlo y a procurarlo, a declararlo. Este testimonio apostólico de la iglesia en cuanto al reino de Dios para la salvación del mundo está certificado por Dios a través de la operación de las señales y los milagros, entre los que se incluyen diversas sanidades. Así que la misión apostólica de la iglesia es la misma misión que el Señor tenía y que confió a los primeros apóstoles, y como dice Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que aquí podemos ver en este pasaje algo importante. Una cosa es que nosotros tengamos el privilegio de poder aspirar y de poder tener acceso a los milagros, a las señales, a los prodigios, como lo hicieron los primeros apóstoles, pero también es muy importante entender que hay un llamamiento específico a ciertas personas. Hay personas que sí están llamadas a ser apóstoles, principalmente los misioneros
quienes deberían de ser verdaderamente llamados apóstoles, no misioneros. Los misioneros son quienes van verdaderamente lejos, quienes llevan el evangelio, quienes anuncian las buenas nuevas, pero además quienes deben de ser acompañados de ese ministerio, de ese don de sanidad, esa autoridad hacia en contra de los demonios. Ellos son los que verdaderamente tendrían que ser llamados apóstoles. Bueno, entonces eso es algo que nos debe de quedar muy claro. No todos somos llamados a estos ministerios, pero todos tenemos acceso en algún momento a orar por enfermos que ellos sanen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo el Espíritu Santo reparte conforme Dios lo ha decidido, y en algún momento usted puede ser lleno, tener la llenura del Espíritu Santo y estar en un tiempo donde Dios lo esté utilizando para obrar en señales y prodigios y milagros. Es importante que usted lo crea, que usted lo entienda y que usted lo busque. Pero va a haber momentos, va a haber justos momentos donde Dios nos va a decir: tranquilo, tranquila, esto no es lo que yo quiero que tú hagas, yo necesito que tú hagas otro tipo de obras, y el Señor nos irá mostrando ese camino a seguir. Así que vemos también las sanidades y los dones. La sanidad y la misión consiste, ya lo vimos, en que continuaron siendo un elemento importante de la misión primitiva y siguieron el ejemplo de Jesús y los primeros apóstoles. Después vemos las sanidades y los dones. En la iglesia primitiva, el poder de Cristo para sanar se manifestó a través del ejercicio de dones para sanar enfermos. La evidencia que presentan los documentos del Nuevo Testamento es que las primeras comunidades cristianas estaban dotadas especialmente con dones espirituales, algunos de los cuales eran milagrosos y otros no, pero todos ellos eran sobrenaturales. ¿Qué quiere decir esto? Hay un periodo en el cristianismo que consideramos como la presencia del Espíritu en el cuerpo de Cristo, que era admitida por todas partes como un hecho reconocido de la vida cristiana. Quiere decir que en el primer tiempo, en los primeros siglos del cristianismo, la evidencia específica de que alguien era totalmente convertido a Cristo era que él tenía el poder de obrar, o el poder de llevar una obra apostólica con señales y prodigios. Sin embargo, también vemos que en algún momento en la iglesia primitiva no alardeaba de estos dones, no los discutía, sino que los practicaba. La iglesia en sus primeros orígenes, la iglesia cristiana, fue plenamente consciente de encontrarse bajo la acción del Espíritu Santo y estar llena de los dones. Este fue un hecho principal de la iglesia de los primeros tiempos, y era considerada el hogar de la gracia y la santidad, y en consecuencia de la salvación. ¿Por qué se fue perdiendo estos principios? ¿Por qué se fueron perdiendo estos valores? Porque obviamente muchos estaban abusando, ¿verdad?, de la bendición que Dios estaba derramando sobre sus vidas, y empezaron a entrar en conflictos, en contiendas y en riñas y en divisiones, y eso obviamente provocó que también Dios de alguna forma fuera limitando ese poder del Espíritu Santo en ciertas personas. De allí que vemos la sanidad y participación. El cuidado y la atención de los enfermos y débiles eran entendidos como parte de la responsabilidad de toda la iglesia. Por eso vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La obra de Dios continuó siendo o caracterizándose por la vivencia de la fe de las comunidades cristianas tempranas. En la iglesia de los primeros siglos, cualquier creyente tenía la responsabilidad y el privilegio de orar por la sanidad de los enfermos y expresar así su compromiso solidario con los sufrientes. Vemos en Marcos 16, 15 al 18, si lo puede buscar. Marcos 16, 15 al 18.
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es así que podemos ver que la comisión de cumplir un ministerio de sanidad integral es dada a todos los creyentes. Diga, la misión o la comisión de cumplir el ministerio de sanidad integral es dada a todos los creyentes. Amén. Esta es dada para mí, esta es dada para usted. Sea que aceptemos estos versículos como parte integral de nuestra vida o no, la realidad es que esos versículos dan testimonio poderoso de nuestra fe y la práctica también de la iglesia primitiva. Está probado históricamente que los primeros cristianos salieron y predicaban por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Vemos en Marcos 16:20, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que les seguían. Amén. A su vez, también la iglesia podía ministrar sanidad a través de creyentes que habían sido designados especialmente para este ministerio. Y ahí es donde se pone interesante, porque dice Santiago capítulo 5 versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que vemos que en esta parte, en esta área ministerial de los ancianos de la iglesia, que actuaban en representación de todo el cuerpo, la oración por los enfermos era considerada como imperativa para el trabajo pastoral efectivo. Decían: oren por él. Es destacado que la oración de los ancianos debía ser una oración de fe, es decir, tenía que ser una oración que estuviera signada por la propia fe, y esos ancianos debían orar con una fe total en el Señor de que Él sanaría. ¿Qué vemos aquí? Dos aspectos importantes. Uno es el primer poder que recibe la gente, los primeros cristianos, y al imponer las manos, al orar por los enfermos, el poder del Espíritu Santo fluía a través de la persona. Pero también vemos en este caso que los ancianos de la iglesia oraban y con fe, creyendo en que el Espíritu Santo iba a hacer la obra de sanidad. ¿Qué es lo que usted cree que en este tiempo puede hacer el Señor? ¿Una de las dos? ¿Las dos? ¿Con cuál se queda usted? ¿Cuál cree que sea la forma correcta o la forma específica en que Dios puede moverse en estos días? Desafortunadamente, en la primera opción es complicado enfocarnos, porque desafortunadamente en nuestros días es muy complicado que haya gente totalmente consagrada al Señor. Es muy complejo, y no porque yo piense que son pecadores o porque están haciendo cosas muy malas, sino porque la realidad es que el cristianismo se ha ido diluyendo. El cristianismo puro se ha ido diluyendo. La palabra de Dios se ha ido, no sé cómo decir la palabra, pero se ha ido haciendo más light, se ha ido diluyendo. Esa es la realidad. Si nosotros estuviésemos pasando por persecución en este momento, si nosotros estuviésemos viendo la necesidad tan grande de que la humanidad tiene de Dios, estaríamos buscando día y noche el rostro del Señor. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo los primeros apóstoles dieron toda su vida en servicio al Señor. Ellos iban de ciudad en ciudad, ellos iban haciendo una obra misionera total. Ellos no tenían vacaciones, ellos no tenían incluso familia, ellos no estaban pues obviamente trabajando en otras cosas para poder tener un sustento. Ellos dependían totalmente de Dios, y es muy difícil que hoy en día se dé este caso, porque están tan organizadas las iglesias, las denominaciones, tan dividido el pueblo cristiano, que es muy difícil poder tener verdaderos misioneros, verdaderos apóstoles sembrando la palabra de Dios en el mundo.
Así que podemos ver que en este caso yo me inclinaría más por la segunda opción, donde a través de la fe nosotros podamos orar por los enfermos y que el poder de Dios directamente obre sobre esas personas. Obviamente cualquiera de las dos pueden funcionar y Dios puede usar a cualquiera de nosotros al imponer manos, pero nos hemos dado cuenta que ha habido una limitante, ha habido un fracaso en ese intento por esto que veíamos hace años, ¿verdad? Pasen al frente y ahorita yo voy a orar por ustedes para que sanen. Y hemos visto desafortunadamente que muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores se han burlado de Dios y han utilizado la fe de las personas incluso para comerciar con la sanidad, incluso para vender la propia sanidad. Pero además de eso, no solo venderlo, sino usarlo como charlatanería, engañando a las personas, haciendo creer que hay milagros, haciendo creer que los que están enfermos se levantan, y solo son personas contratadas para que armen un espectáculo. Es tremendo y tendría y valdría mucho la pena que nosotros nos detuviéramos un tiempo a orar por esta situación, que el Señor obre con poder, que el Señor quizás no exhiba a esos falsos maestros, pero sí que evite que la gente sea engañada por esas personas. Es necesario que nos empecemos a levantar en santidad, en libertad, en fe, pero sobre todo en una conciencia de lealtad a Dios, siendo fieles a Dios y buscando las primeras obras, pero buscándolas desde el fondo de nuestro corazón. No para ganar fama, no para ganar gente para la iglesia, para el templo donde asistimos, no para que haya más ingresos económicos, dejar a un lado toda esa basura, si se puede llamar, porque son distractores que han provocado que las primeras señales, milagros, señales y prodigios se hayan detenido. El Señor ahora mismo tiene ese poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, está activo, está listo para obrar con sanidad sobre las personas, pero no puede suceder si no nos arrepentimos, si no dejamos de engañar a las personas, tratando de usar la fe para nuestra conveniencia. Tengamos cuidado con eso y oremos por esas personas que han caído en ese lazo del diablo. Así que vemos que el testimonio de los pensadores cristianos, en la lámina 9, el contexto cultural, social, político y religioso en que los cristianos primitivos dieron su testimonio de fe fue hostil. La proclamación del evangelio del reino tuvo que llevarse a cabo en permanente confrontación con la cultura pagana y a veces sufriendo la oposición del Estado. En un ambiente así, cualquier fenómeno sobrenatural que a juicio de los opositores paganos fuese irracional y supersticioso a sus ojos, pondría en evidencia a la iglesia frente a la sociedad que ya tenía prejuicios de sobra en contra de ellos. Vemos que ellos en este sentido se encuentran limitados, pero a pesar de estas circunstancias, los primeros padres apostólicos, los apologistas, ofrecen numerosas instancias en sus escritos en las que hacen mención al ministerio de sanidad en la iglesia en el periodo inmediatamente posterior a los apóstoles. Estoy hablando del siglo I, el siglo II, y a pesar de la oposición, se siguió multiplicando el reino, el evangelio en todo el mundo. Vemos también los padres apostólicos, por eso me gustó aclarar desde un principio qué significa la palabra, si no usted ya quizás estaría pensando, ay, el hermano ya es ecuménico, ya casi que es católico romano y ya nos está tratando de cambiar. No, quiero volver a reiterar y a recalcar que las palabras que estamos utilizando son totalmente bíblicas y que aplican para todos y sobre todo en este caso a nuestra iglesia. Los padres apostólicos, en este caso, los primeros apóstoles fueron escritores de fines del primer siglo y del siglo II que siguieron inmediatamente a los redactores del Nuevo Testamento y que son considerados como los sucesores de los apóstoles en cuanto a su enseñanza y autoridad. Generalmente fueron obispos de importantes sedes eclesiásticas en ciudades destacadas del Imperio Romano. Así que pues voy a mencionar por ejemplo a Eusebio de Cesarea. Él fue uno de esos
hombres donde hay historia, donde hay escritos de él, James Rendell Harris. Estos hombres, hay evidencia que ya estaban transcribiendo, ellos estaban dando testimonio de las obras milagrosas que el Señor estaba haciendo en esas comunidades cristianas. También en los apologistas vemos que fueron, ya lo habíamos visto, intelectuales que pusieron su capacidad al servicio de la defensa del cristianismo, escribieron especialmente para las autoridades romanas y los intelectuales de en sus días, dando razón de la fe y la práctica de los cristianos, y su propósito fue hacer comprensible el cristianismo a los paganos del mundo greco-romano. Para ello utilizaron el griego y argumentos que les resultaran inteligibles. Así que vemos que de alguna manera, a pesar de toda la adversidad que había, otras culturas como las griegas, como las romanas, estaban también integrándose al cristianismo y estaban también defendiéndolo con justas razones, con evidencias. No solo de hablar como loquitos y decir que las cosas estaban sucediendo y que no hubiese evidencia. Por eso es que les digo que es urgente que aquí en nuestra iglesia podamos ya levantar nuestra voz, clamar al Señor y pedirle que empiece a obrar con milagros sobrenaturales en estas vidas de nuestros hermanos actualmente enfermos, en la vida de todas aquellas personas que están perdidas, en la vida de todas las personas que están allá afuera buscando una solución a sus problemas, pero no propiamente para que nosotros nos llenemos de orgullo y de vanidad, sino para verdaderamente comenzar o reiniciar o restablecer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer como hijos suyos. Amén. Vemos de manera especial, también se destaca la consideración de un hombre que es llamado Justino, que habla sobre el don de liberación de espíritus inmundos. Él estaba convencido, tanto como el apóstol Pablo, que decía en 2 de Corintios capítulo 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, refiriéndose a Satanás, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos que todo esfuerzo de los demonios estaba enfocado a impedir la conversión de los seres humanos a Dios y a Cristo y en destruir la obra de Dios. Desde este punto de vista es interesante lo que dice Justino del efecto del nombre de Jesús sobre los demonios cuando los creyentes lo invocan llenos del Espíritu Santo. Así que el que nosotros reprendamos demonios en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, es poderoso, es algo real y que todos tenemos que practicar. También un hombre llamado Tasiano, más o menos entre el año 110 y 172 después de Cristo, en esa línea con Justino se encuentra también este apologista originario de Siria que fue su discípulo. Tasiano denuncia la obra de los demonios y anuncian que serán castigados con más severidad que los seres humanos. La manera de conquistar es estar armado con la armadura del Espíritu Santo y, como dice Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Muchas veces los demonios provocan enfermedades, pero al ser golpeados por la palabra de Dios se van en terror y el enfermo es sanado. Tasiano denuncia la falsedad de los sanadores paganos con sus amuletos, con sus curas mágicas, con sus hierbas, sus raíces y otros medios de ocultismo. Todas estas, dice él, son manifestaciones demoníacas que engañan en lugar de sanar. Si alguien es sanado por la materia mediante la confianza en ella, mucho más será sanado recurriendo al poder de Dios. Y es aquí también otro punto importante de esta clase que tenemos que dejar muy claro. ¿Estamos en contra de la medicina? ¿Estamos en contra de la ciencia? No, por supuesto que no. Pero sí tendría que ser para nosotros una prioridad y poner en primer lugar, en primera opción, al Señor. Él es el que nos sana. Dios es el único sanador. Posiblemente utiliza
medicamentos, utiliza la naturaleza, posiblemente utiliza a los médicos, las cirugías, los tratamientos, pero lo más importante que tenemos que quedarnos claros y que tenemos que llevarlo a nuestro corazón es que el único que tiene el poder de sanar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, es Dios, a través de Jesucristo. No hay otra forma y únicamente el Espíritu Santo es el que está hoy en día encargado de llevar esa obra de sanidad a nuestras vidas. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, si en algún momento hemos acudido al médico, si hemos acudido a ciertos medicamentos, requerido ciertos medicamentos y nos vayamos a los extremos. Hay personas que totalmente dicen, Dios me va a sanar, no te necesito tomar nada, y resulta que se enferman más. O al caso extremo en el que, no, pues sí, Dios me quiere, pero ya ven que hay hombres o mujeres muy bíblicos que dicen, pero la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, sabemos que eso no dice la Biblia, pero ellos dicen, no, yo sí, pues Dios está bien allá en el cielo, pero yo pues, tengo que ver qué hago para sanar. Son extremos y no debemos de caer en ellos. Tenemos que entender que la sanidad, la liberación de espíritus inmundos, la libertad física, emocional, es totalmente y depende totalmente de Dios. Él es el único que tiene el poder y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para dejar que el Espíritu Santo obre con ese poder a través de la fe. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos en no caer en extremos. Yo creo que debemos tener un equilibrio dándole la prioridad a Dios y dejando que las cosas, las demás alternativas sean un complemento. Amén. Hablamos de varios métodos de sanidad, entre ellos se utilizaban, por ejemplo, las prácticas que hacía Jesús con sus discípulos. Por ejemplo, hay referencias de la imposición de manos, el ungimiento con aceite, la práctica del ayuno. La expulsión de demonios era muy importante y se llevaba a cabo de la reprensión del espíritu inmundo en el nombre de Jesús, tocando o imponiendo manos sobre la persona demonizada, soplando sobre ella, ordenando al demonio salir en el nombre de Jesús. Había varias formas, siempre siguiendo el ejemplo de lo que estaba plasmado en los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no tiene que causarnos también ningún tipo de, vamos a decir que, de conflicto. Hoy Dios puede hacer esas obras también a través de estos métodos. Pero vuelvo a insistir, hemos abusado de estas herramientas y las hemos utilizado, o más bien las hemos mal utilizado para nuestros deleites. Hay pastores o pseudopastores que utilizan esto para engañar a la gente, para aferrarse a un ministerio, a un don o a un talento que Dios no les ha dado y engañan a las personas haciendo uso de un uso excesivo. No es una ley que usted tenga que pasar cada 8 días al altar y que alguien vaya y lo aviente con su mano y lo tire al suelo y se pegue usted en la cabeza. Eso no es algo que Dios quiere que usted practique cada 8 días. De hecho, debería de ser que en algún momento, si Dios a través del Espíritu Santo lo ha liberado y ha expulsado demonios de usted, que han salido de usted, debería de ser una limpieza total del Espíritu Santo y no debería volver a estar endemoniado usted. Pero ¿qué pasa con esas personas que cada 8 días pasan al altar y ya son liberados, se van bien contentos a su casa, el domingo regresan y otra vez? Como que pareciera que lo expulsan y luego le llaman por teléfono, oye, demonio, ven, acá te espero. Y ya después, al otro domingo, ahí van de nuevo. Y lo mismo sucede con las enfermedades. Hay personas que abrazan sus enfermedades. Es que mi diabetes, ¿verdad? Ay, es que mi linda diabetes, ay, no, yo no puedo comer eso porque mi diabetes se enoja conmigo y me hace sentir mal.
Parece de broma, parece de risa, pero así sucede. Y tal pareciera que nosotros tendríamos que declarar que esas enfermedades ya no están en nosotros. Deberíamos declarar que somos sanos. Deberíamos declarar que somos personas totalmente libres en el nombre de Jesús. Y nuestro pensamiento tendría que ser que una vez seremos liberados y no tendremos necesidad, porque el Espíritu Santo morará en nuestras vidas. El Espíritu Santo gobernará nuestra mente y no tendríamos necesidad por qué ser liberados cada determinado tiempo. Ahí hay una clave muy importante y que por lo regular no se habla de eso en las iglesias. ¿Qué pasa o qué pasó con esas personas que fueron sanadas por el Señor Jesús? ¿Permanecieron o volvieron a sus malos caminos? En varias ocasiones el Señor Jesús les decía: ve y no peques más, porque la enfermedad era por causa de un pecado. En otras ocasiones era porque simplemente era para darle gloria a Dios. Pero el propósito de Jesús al sanar a esas personas era obviamente que jamás se volvieran a enfermar, que jamás se volvieran a endemoniar, que jamás volvieran atrás. ¿De qué lado está usted? ¿De esas personas que siguieron a Jesús firmemente, fielmente y que precedieron a los primeros apóstoles? ¿O está del lado de esas personas que le seguían, se cansaban y se regresaban y ya no le seguían? Así que tengamos mucho cuidado en esto, mis hermanos. Tenemos que estar plenamente convencidos que la sanidad y la obra misionera de los primeros apóstoles es una obra que nosotros tenemos que continuar. Es una obra que nosotros tenemos que buscar día a día, primeramente en nuestras vidas. Escuchaba, no sé si una predicación o ya no sé dónde lo escuché, que nosotros cuando predicamos, cuando hablamos de algo, nosotros somos los primeros que tenemos que vivirlo. No podemos hablar de algo que no estamos experimentando, no podemos hablar de algo que no hemos vivido en carne propia. Es muy fácil poder hablar de cualquier cosa, de cualquier tema, pero tengamos cuidado que si lo predicamos y no lo hacemos, entonces hacemos a Dios mentiroso y entonces nos condenamos, nosotros mismos propiciamos que haya maldición en nuestras vidas. Así que yo le invito a que reflexionemos en esto. ¿Qué es lo que usted piensa de esta obra de los primeros cristianos? ¿Qué es lo que usted piensa de esa misión de sanidad de la iglesia primitiva? Era una misión fundamental, porque cuando el Señor les dice que vayan por todo el mundo a predicar, antepone que tienen que hacerlo por medio de señales y prodigios. ¿Quiénes de nosotros estamos practicando esa obra de sanidad, esa obra de oración, de intercesión por sanidad? ¿Quiénes de nosotros estamos convencidos y tenemos fe que el Señor puede hacer milagros en la vida de nuestros hermanos que están enfermos en este tiempo? ¿Hasta cuándo hemos de cansarnos de ver que muchas personas mueren sin ver el poder de Dios en sus vidas? ¿Hasta cuándo hemos de pensar que esos milagros, señales y prodigios eran únicamente para los primeros apóstoles? ¿Hasta cuándo hemos de pensar que las cosas van a estar, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios? Definitivamente todo tenemos que hacerlo si el Señor lo permite, pero nosotros tenemos que creer en la promesa y confiar que Dios nos dio una promesa, nos dio un mandamiento y Él nos respalda. Así que busquemos primeramente que la obra de sanidad, que el poder de Dios se manifieste en la vida, primeramente en la nuestra, en nuestra familia y en nuestros hermanos. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca, pero sobre todo que Dios le convenza de que esa obra apostólica todavía está vigente y que nosotros podemos continuarla, que nosotros somos libres en el nombre de Jesús y que somos sanos en el nombre de Jesús y que somos salvos en el nombre de Jesús. Bendiciones.